Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien y que se estén cuidando en sus casas. Este video es para poder explicarles algunos conceptos un poco áridos de la ciencia económica, ¿ya? Como ven acá, voy a irme para acá, seguimos trabajando con la unidad 1, Economía de la teoría a la práctica, los agentes económicos y sus decisiones. Y el objetivo de aprendizaje de esta clase es comprender las bases que sustentan la ciencia económica, es decir, entender ideas esenciales sobre las que se basa la ciencia económica, la construcción del conocimiento y el trabajo del economista, ¿ya? Entonces vamos a seguir a la primera diapositiva. Para empezar, algunas ideas importantes. 1. En el estudio de los problemas económicos resalta la diversidad de enfoques, así como las controversias metodológicas que se han desarrollado. Lo más importante es entender que la ciencia económica se compone de diversidad de enfoques, ¿ya? No de un solo enfoque, no de una sola teoría, no de una sola corriente, no de un solo principio, de una diversidad de todo ello, ¿ya? Y así como tiene diversos enfoques, cada uno de esos enfoques tiene metodologías distintas, por lo tanto es evidente que se generen controversias metodológicas, pero es parte de lo que compone la ciencia económica. No hay que hacerse mayor problema en el fondo. Es asumir que si trabajamos con la ciencia económica, esta ciencia económica va a estar compuesta de diversidad de enfoques y también van a haber conflictos entre metodologías de trabajo, ¿ya? Segunda idea. Todas las teorías, principios, métodos e ideas que componen la ciencia económica son frutos de estudiosos de la economía, con distintas concepciones ideológicas del mundo y de la vida que les rodea, ¿ya? Como nosotros hablamos en el primer punto, hay diversidad de enfoques que componen la ciencia económica, y estos enfoques o todo este conocimiento económico es construido por estudiosos de la economía, que cada uno de ellos tiene distintas concepciones ideológicas del mundo, ¿ya? Miran de distinta manera la realidad económica que quieren estudiar, por lo tanto es lógico que sus resultados sean diferentes, ¿ya? Por eso yo acá les pongo distintos lentes, porque en el fondo esto se asemeja a las distintas concepciones ideológicas que tienen del mundo y de la vida que les rodea. Cada economista tiene su propia manera de entender el mundo y desde ahí obviamente va a estudiar y va a trabajar el problema económico que quiera trabajar, que le interese trabajar. Por lo tanto, los resultados van a ser distintos, ¿ya? Y eso es así, ¿ya? No es que sea un problema, es parte y se asume dentro de la ciencia económica. Punto 3. La lección a extraer de la historia del pensamiento económico es que los economistas debieran resistir las tentaciones de acogerse a un único o restrictivo consenso. ¿Ya? Los economistas entonces tienen que asumir que la ciencia económica va a estar compuesta de diversidad de enfoques, ¿ya? Y por lo mismo, y de diversidad de métodos. Por lo tanto, los economistas debieran resistirse a la tentación de acogerse a un único o restrictivo consenso y asumir que si trabajan dentro de la ciencia económica van a haber diversidad de enfoque, diversidad de principios, que tienen que aceptarlos y ojalá trabajar con esa diversidad y no encasillarse en un único o restrictivo consenso, ¿ya? Y como punto 4, el contenido y método de la economía en toda época requiere ser definido con relación a los problemas sociales que existen en ese momento. Es decir, la economía y toda la construcción de conocimiento económico que elaboren los economistas, en toda época siempre tiene que estar asociado y vinculado con los problemas económicos con los problemas sociales y económicos también que existen en ese momento. O sea, siempre la ciencia económica tiene que tener un vínculo con la realidad en la que se está estudiando la economía o construyendo conocimiento. Si no, pierde un poco el sentido. El construir conocimiento solo por conocimiento no tiene mayor sentido si es que no le damos un por qué y un para qué. ¿Para qué estamos estudiando esto? ¿Para qué estamos creando teorías? ¿Para qué trabajamos con nuevos métodos? Para poder ver una manera de cambiar la realidad que nos aqueja, ¿cierto? Para tratar de dar respuesta a los problemas sociales de la época, ¿ya? Para eso se construye conocimiento económico, ¿ya? Esas son las 4 ideas esenciales. Ahora vamos a hablar de algunos conceptos básicos, ¿ya? En la ciencia económica existe lo que es la economía positiva y la economía normativa,
¿Ya? Y acá yo les pongo una pregunta, juntas o separadas, porque cuando veamos qué son la economía positiva y qué es la economía normativa, vamos a ver que se da la discusión entre los economistas si es que estas van juntas o van separadas. En el fondo, si la economía positiva trabaja sus aspectos y la economía normativa, por otro lado, trabaja sus propios aspectos, o si ellas se mezclan entre sí. Ya ese es el debate. Para poder entender el debate tenemos que entender primero qué es la economía positiva. La economía positiva es el ser, se asocia con los hechos o las distintas problemáticas económicas que han existido a lo largo de la historia. ¿Ya? Y en términos más técnicos son explicaciones objetivas sobre el funcionamiento de la economía. ¿Ya? Por ejemplo, acá yo les pongo hechos asociados a elementos económicos durante la historia. La crisis económica de 1982, la crisis de 1929, la revolución industrial, el feudalismo. Si, por ejemplo, nosotros quisiéramos estudiar la crisis de 1929 a través de la economía positiva, lo que deberíamos decir son hechos o características o descripciones asociadas a este contexto y a este hecho. Ya, por ejemplo, que la crisis de 1929 comenzó en Estados Unidos y se expandió por el mundo, que Chile fue uno de los países de Latinoamérica más afectados producto de la crisis, y así. ¿Ya? Lo mismo podríamos hacer con todos estos hechos que se mencionan acá. ¿Ya? Entonces son explicaciones objetivas. Uno se sitúa exclusivamente en los hechos que definen ese gran hecho que yo les menciono acá como ejemplos, ¿ya? En cambio, la economía normativa trabaja con lo que debería ser, con juicios de valor asociados a esos hechos, ¿ya? Se refiere a los preceptos éticos y normas de justicia, es decir, lo que deberíamos esperar que hiciera el capitalismo, en el caso de este ejemplo, o lo que deberíamos esperar que hiciera el Estado. O deberíamos todos entender que la economía tiene una función más allá de construir conocimiento económico, tiene una función incluso social, ¿ya? Acá hay algunos ejemplos, los voy a leer para que se entienda mejor qué es lo que trabaja la economía normativa. El capitalismo debe preocuparse de repartir las riquezas. Acá le estamos dando un deber al capitalismo, ¿ya? Debe preocuparse de repartir las riquezas. Si no, ¿para qué existe el capitalismo? ¿Para qué nos sirve? ¿Ya? Eso es un juicio de valores, darle un valor a este modelo económico. El Estado debe preocuparse por el bienestar de la mayoría de la población. ¿Ya? También es darle una función, un rol, un papel al Estado. ¿Ya? Más allá de ser un ente regulador de la convivencia social, ¿cierto? De establecer normas para todos, etc., el Estado debe preocuparse por el bienestar de la mayoría de la población. ¿Ya? Y la economía debe servir para mejorar la condición de vida de las personas. También le estamos dando un rol, ¿cierto? Un papel que cumplir, más allá de describir lo que es la economía, describir lo que es el capitalismo y describir lo que es el Estado. Ya, perdón. Vamos a hablar ahora de las discusiones que se han creado en torno a estos conceptos. ¿Ya? Tenemos una corriente neoclásica. La corriente neoclásica, chiquillos, va a surgir más o menos en 1870. Obviamente que va a tomar elementos de la corriente clásica. La corriente clásica es la primera corriente económica que surge, asociada a este gran economista que fue Adam Smith, y asociada a otros también. Y la corriente neoclásica entonces toma elementos de la corriente clásica, pero además agrega otros más de otros economistas. ¿Y qué plantea la corriente neoclásica en torno a esta discusión de economía positiva y normativa? Hay un grupo de economistas neoclásicos que dicen que es necesario que estén separadas, ¿ya? Que se separa los elementos o el estudio entre cuestiones positivas y las conclusiones que se basan en juicios éticos o políticos. Es decir, la economía positiva debe estar separada de la normativa y cada una hacerse cargo de su espacio y no mezclarse. En cambio, hay otros economistas de la misma corriente neoclásica que plantean que no debe existir separación entre el análisis positivo y normativo, ya que ambos forman parte de un todo que da sentido a la disciplina. O sea, si fueran separadas, cada una se hiciera cargo de su espacio y no se mezclaran entre sí, no se complementaran, la ciencia económica perdería sentido.
¿ya? El para qué estamos creando conocimiento. Eso es lo que yo les explicaba al inicio. Esta discusión avanza, ¿cierto? Y esta discusión alcanza su punto álgido en la década de los 50, con dos economistas importantes, Friedman y Myrdal. Ya Friedman sigue un poco la línea de este punto verde que ven acá. ¿Ya? Él dice, ataca el hecho de establecer conclusiones positivas que conlleven concepciones normativas. Nuevamente vuelve a establecer la separación entre economía positiva y normativa. Cada una se hace cargo de su área. En cambio, Myrdal dice que los principales conceptos económicos se hallan cargados de valor por una necesidad lógica. ¿Ya? Crear conceptos por crear conceptos no tiene sentido si no le agregamos un valor ético, el para qué o el por qué. Hay que declarar los juicios de valor abiertamente al inicio del análisis. Eso sí lo reconoce. O sea, si yo me acojo como a una corriente ideológica y estoy implantando esta ideología, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo espero, por ejemplo, de un modelo económico, tengo que declararlo. Ya tiene que ser transparente y explícito este valor o este juicio de valor que le estamos entregando a los distintos hechos que queramos estudiar. ¿Ya? Seguimos avanzando y hay un consenso en la actualidad. ¿Ya? Hay una idea que se acepta más que otra. ¿Y cuál es esa? En la vida real, los componentes positivo y normativo de la ciencia económica se mezclan de forma que resulta muy difícil separarlos. ¿Ya? O sea, siempre se han dado cuenta los economistas y a lo largo de todo este debate que la construcción de conocimiento económico mezcla la economía positiva y normativa. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque en economía no solo se formulan afirmaciones sobre lo que debería ser, sino que se utiliza el conocimiento de la realidad y el soporte de la teoría económica para tratar de incidir sobre ella y transformarla. ¿Ya? Si no hubiese posibilidad de influir sobre la actividad económica a través de políticas económicas con objeto de cambiar ciertos sucesos que consideramos desfavorables, la economía sería una disciplina meramente descriptiva e histórica. Es decir, lo que le da sentido a que exista la ciencia económica es el para qué construir conocimiento, para incidir sobre la realidad y transformarla, para cambiar ciertos sucesos que consideramos desfavorables. ¿Ya? Si no cargamos de sentido a la ciencia económica con esos elementos, esta sería una disciplina meramente descriptiva y histórica, ¿ya? Y perdería su sentido. Aquí terminamos la primera parte, de ahí viene un segundo video con el tema metodológico, ¿ya? Los métodos que utiliza la ciencia económica para trabajar.